Buenas tardes, mi nombre es Daniel Pérez, pertenezco al grupo número 4, que está conformado por mis compañeros Sebastián Carrillo, Moisés Curvelo y mi persona. Hoy estaremos hablándole acerca de ciencia. Primero que todo, tocaremos la definición de ciencia, después las características, a continuación abordaremos lo que son las estructuras de la ciencia y finalmente estaremos viendo los tipos de explicación científica. Con base al conocimiento, la definición de ciencia es el conjunto de conocimientos sistemáticos sobre la naturaleza que la componen y los fenómenos que ocurren en ella y las leyes que rigen estos fenómenos. La ciencia es una facultad del hombre que le permite encontrar explicaciones a los fenómenos estudiados. Con base a las características sabemos que la ciencia en primer lugar, es analítica. La ciencia intenta descubrir los elementos que componen cada totalidad, así como las interconexiones que la integran. La ciencia aborda problemas complejos y trata de descomponerla en elementos para su mayor entendimiento. Ciencias analíticas son todas aquellas ciencias que no se basan ni en hechos ni en datos positivos, sino que se basan en formar relaciones formales. Un ejemplo de esto son las ciencias como la matemática y la lógica, que no se basan ni en hechos ni en datos, sino que usan su mayor posible de argumentación para lograr la mayor objetividad posible. Las ciencias analíticas se diferencian principalmente de las ciencias empíricas, naturales o sociales, ya que se les conoce con el nombre de ciencias formales. En segundo lugar, las ciencias es sistemática. La ciencia está ordenada, unida, encadenada de manera lógica y utiliza la lógica para tejer el conocimiento. Cuando un conocimiento surge, a partir de ese nuevo conocimiento surge otro y así sucesivamente, formando lo que se conoce como sistema de conocimiento, lo cual permite al hombre obtener más conocimiento. Pero cuando el conocimiento que se obtiene ya no se puede elegir basado en sus leyes y teorías, se crea una revolución científica que cambia el paradigma del conocimiento científico. Y en tercer lugar, la ciencia es general. La ciencia no se basa ni en datos singulares y concretos, sino que se basa en datos generales y abstractos que están íntimamente conectadas a ella. La ciencia se basa principalmente en leyes que son las que rigen principalmente todo el conocimiento. Con respecto a la estructura de la ciencia, según Benjamin Derrida, la ciencia es hoy en día lo que era el arte en el mundo antiguo. La ciencia más que todo está dividida en tres tipos de conocimientos: conocimiento empírico, conocimiento teórico y conocimiento con base filosófica. Conocimiento empírico. Este tipo de conocimiento toma los conocimientos del saber común, los analiza, los sistematiza vía experimental. ¿Vía experimental de qué manera? Tomándolos, aislándolos, observándolos continuamente y experimentando con estos. Un ejemplo más claro de esto sería cuando estamos aprendiendo a hablar la lengua materna o una lengua extranjera, ya que no tenemos la experiencia de saber hablar esa lengua y mediante la audición y la práctica de esa lengua aprendemos ese idioma, de tanto escucharlo. Otro ejemplo sería cuando un niño por primera vez ve el fuego e intenta tocarlo. Cuando lo toca y se quema, se da cuenta de que no puede volver a hacerlo porque le hace daño. Otro ejemplo seguido de este sería cuando aprendemos a caminar. Cuando aprendemos a caminar, las primeras veces nos levantamos, y nos tambaleamos y nos caemos. Pero con el tiempo y con la práctica tomaremos equilibrio y podremos caminar. Segundo tipo de conocimiento, conocimiento teórico. Este tipo de conocimiento toma un conjunto de ideas, las intenta explicar como hechos. Estos hechos les buscan las leyes que los dirigen, para todo esto englobarlo en un solo sistema, un sistema único llamado teorías. Un ejemplo de esto sería la ciencia biológica. ¿Por qué? Porque la ciencia biológica es la única ciencia que tiene como función principal explicar el orden de la ley de la vida y del mundo orgánico y su movimiento continuo. Como todas las ciencias, esta está copada de muchas teorías. Algunos ejemplos de estas teorías serían la teoría de la biogenesis y la de la herencia. Otro ejemplo seguido de esto sería las teorías acerca de la creación básica, que están ligadas a estas teorías.
tercer tipo de conocimiento es el conocimiento con bases filosóficas. Estos tipos de conocimientos están basados en deducciones y analogías filosóficas. Estos tipos de conocimientos se apoyan más que todo en una cosmovisión o visión general del mundo. Un ejemplo de esto sería la visión materialista de nuestro mundo, ya que esta visión nos sirve como una gran base para obtener un realismo o una objetividad acerca de cómo es nuestro mundo hoy en día y cómo se rige. Dentro de los tipos de explicación científica tenemos en primer lugar el modelo deductivo. Este tipo de explicación tiene la estructura formal de un razonamiento deductivo, en el cual el explicandum, que es un fenómeno que requiere explicación, es una consecuencia lógicamente necesaria de las premisas explicativas, las cuales son ideas o afirmaciones que son tomadas como verdaderas y que sirven de base en el razonamiento. Por consiguiente, en este tipo de explicación, las premisas expresan una condición suficiente, no siempre necesaria, claro está, de la verdad del explicandum. Cabe destacar que este tipo de explicación ha sido considerado como el paradigma de toda explicación genuina y además ha sido adoptado como la forma ideal a la cual deben tender todos los esfuerzos por hallar explicaciones a los fenómenos que se presentan en la vida del hombre. En segundo lugar, tenemos las explicaciones probabilísticas. Muchas explicaciones en prácticamente todas las disciplinas científicas no tienen a primera vista su forma deductiva, debido a que las premisas explicativas no implican formalmente su explicanda, plural de explicandum. Sin embargo, aunque las premisas sean lógicamente insuficientes para demostrar la veracidad del explicandum, se dicen que hacen a este probable. Las explicaciones probabilísticas se presentan cuando dichas premisas contienen una suposición estadística acerca de algunas clases de elementos, mientras que el explicandum es enunciado singular acerca de un determinado individuo de esta clase. Cabe resaltar que este tipo de explicaciones solo son etapas intermedias y temporarias hacia el ideal deductivo y por lo tanto no constituyen un tipo distinto. En consecuencia, dichas explicaciones no pueden ser ignoradas. En tercer y último lugar tenemos las explicaciones teleológicas, las cuales adoptan la forma de indicación de una o más funciones que una unidad realiza para mantener o dar concreción a ciertas características de un sistema al cual pertenece dicha unidad. Es característico de este tipo de explicaciones que empleen locuciones típicas tales como con el fin de, con el propósito de, entre otras. Además, en gran mayoría de estas hay una referencia explícita a algún estado o suceso futuro en términos del cual se hace inteligible la existencia de una cosa o la realización de un acto. Cabe decir que algunas explicaciones teleológicas manifiestan la existencia de planes deliberados y propósitos conscientes, pero dicha suposición no es explícita cuando los hechos lo garantizan. Para finalizar la exposición, hemos visto los diferentes aspectos de la ciencia, que son su definición, características, estructura y tipos de conocimiento científico. Esto nos lleva a la conclusión de que la ciencia no es más que el conjunto de conocimientos sobre la naturaleza, fenómenos, diferentes campos en el que el hombre se desempeña en su día a día para responder los diferentes interrogantes al conocimiento. Muchas gracias por su atención.